Vamos a comenzar. Principio de causa y efecto. Causa y efecto es un tema de tal trascendencia y magnitud que podría pasar un día entero hablando de ello. Entonces, cuando vamos a hablar de causa y efecto, voy a tener que restringirme a algunos elementos, hablar un poco de ellos, que a pesar de que estamos haciendo una charla de 1 hora para ella, o un poquito más, un poco menos, estos elementos dan para hacer un ciclo de charla. Pero bueno, no podemos. Ahora vamos a cumplir el objetivo de hablar de las 7 universales y tenemos que resumir un poco el contenido. Pero como les comentaba, siempre que se habla de causa-efecto, para mí es un tema que podríamos hablar de 1000 cosas. Entonces posiblemente muchos de ustedes van a tener sus preguntas, sus interrogantes, y con mucho gusto podemos aclararlas si les parece. Pero más allá de que si hay omisiones, claro que sí, no vamos a poder hablar todo lo que implica causa-efecto, vamos a dar un vistazo a algunos elementos de la causa y de la causa-efecto. Entonces, ya aclarando un poco esto, podemos entrar un poco en materia, ya analizando el axioma de causa y efecto. Causa y efecto dice así: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. Aquí hay mucho que comentar. Yo desde pequeño me decía mi familia, mis hermanas, yo soy el menor de 3 hermanos, el único varón. Tengo 2 hermanas, mujer, valga la redundancia, y ellas me decían, incluso mi madre me decía: tú naciste con estrella, tú naciste con suerte, por muchas personas. Y yo recuerdo que ya cuando yo tenía unos 15 años, yo le decía a ellas: la buena suerte no existe, te la haces tú. Y la realidad es que la buena y la mala suerte no existe. Existe realmente es la ley de causa y efecto. Y lo interesante es que, aunque podamos hablar de que existe la buena fortuna, de hecho los hindúes tienen una diosa llamada Lakshmi, que es la diosa de la fortuna espiritual. Algunos dicen que del dinero también. Sin embargo, tenemos que entender que la buena suerte no existe como tal. Algunas personas, a través de sus actos, se han ganado la buena fortuna, se han ganado el poder tener vidas más opulentes, el tener mejores condiciones que otras, pero no obedece a una ley de buena y mala suerte. Eso no existe en nuestro mundo. Realmente, causa y efecto lo que dice es que prácticamente todo lo que hagamos debemos responder por ello, bueno o malo. Todo lo que hagamos traerá una consecuencia y la viviremos. De ella no vamos a poder escapar. Eso es clave que nosotros lo tengamos presente. Eso es causa-efecto. Como dice el famoso dicho: siembra viento y recogerá tempestades. Entonces, causa-efecto es extensa, como ya dije, pero en su forma más resumida: lo que hagas, lo pagas. Mucha gente me dice: mira, que esto es político. Hablar de política es un tema muy particular, pero nosotros no estamos en capacidad de saber cómo se le está cobrando a alguien una condición en su vida para nosotros poder definir si esa persona está pagando o no está pagando. Nosotros acá tenemos que verlo de la perspectiva de lo que somos nosotros mismos y hacia dónde nosotros vamos, y de por qué nosotros podríamos estar viviendo lo que estamos viviendo hoy. Todo tiene una causa, y precisamente debemos aprender a entender esas causas. Nosotros, posteriormente a terminar el ciclo de 7 charlas, que ya nada más nos quedan 2 leyes más, vamos a hablar un poco también en algún momento del estudio de las causas, que es algo que se debe aprender y profundizar. Entonces,
Cuando hablamos de causa y efecto, estamos entendiendo que todas nuestras acciones tendrán un efecto. Todas nuestras acciones son una causa y vamos a recogerlas. Vamos como siempre a dar un repaso. Esta vez vamos a pasear un poco por la parte física, científica, filosófica también. Vamos a comenzar con la científica, porque siempre me gusta dejar, como quien dice, el basamento científico de las cosas. La causalidad. Así se denomina la ley de causalidad que se utiliza en física. Dice así: el término causalidad describe la relación entre causas y efectos. Es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en física. En términos generales, la causalidad puede ser estudiada desde varias perspectivas: la filosófica, la de la computación y la estadística. Entonces, en estos aspectos tenemos la ley de causalidad comprobada como una realidad. Precisamente la ley en el área de computación es la que permite de que el que yo escriba un programa, el mismo me dé unos resultados que permitan maravillas como esta que hoy tenemos acá. Proyecciones en línea y presentaciones en línea y una cantidad de beneficios que todos vivimos hoy con internet. Entonces, causa-efecto sale de ser solamente una ley hermética para convertirse en una ley de rigurosidad científica. Como ven, prácticamente todas tienen rigurosidad científica. Y eso es importante tenerlo muy claro para las personas que se encargan de satanizar este tipo de conocimiento. Decir que son cosas extrañas, que son cosas malignas, que son cosas New Age, que son cosas de lo metafísico. No, estas son cosas o son leyes universales que le aplica a todo el mundo, no importa la religión que tenga, no importa la creencia que tenga. Simple y llanamente son leyes y están físicamente corroboradas. Entonces, vamos a ahondar un poco sobre otra, más que ley, es toda una área de estudio que no pretendemos profundizar acá, pero sí tocar, que es el determinismo científico. El determinismo científico dice, y por cierto muy utilizado por Einstein, por eso lo colocamos en la imagen, el determinismo científico es un paradigma científico que considera que a pesar de la complejidad del mundo y de su impredictibilidad práctica, el mundo físico evoluciona en el tiempo según principios o reglas totalmente predeterminadas y el azar es solo un fenómeno aparente. Fíjense que acá también se aclara que el azar no existe, y al no existir el azar no existe la suerte. Este principio determinístico, yo estoy analizando, también dictar en algún momento una charla sobre el principio determinístico, porque científicamente se profundiza muchísimo en qué elementos funciona la causa-efecto y qué elementos no funcionan la causa-efecto. Sobre todo ya cuando entramos en el campo cuántico, de mecánica cuántica, en ese campo hay algunos elementos donde no aplica. Entonces es importante que lo tengamos claro, ¿no? Pero así está definido. Vamos a ver una definición interesante de un muy famoso matemático. Aquí tengo ingenieros, lo escucharon nombrar, que es el famoso Laplace. Laplace dijo, hablando del determinismo científico: hemos de considerar el estado actual del universo como un evento de su estado anterior, un efecto de su estado anterior. Fíjate que me voy a detener y voy por parte, ¿no? El estado actual del universo es un efecto del estado anterior, es decir, lo que está pasando hoy es responsabilidad de lo que pasó ayer y como la causa del que ha de seguirle. Entonces, el que está pasando el universo de hoy está generando el universo de mañana. Eso es bien interesante. Un universo pasado generó este universo presente y el universo presente está generando el universo futuro. Eso aplica al hombre. Nosotros hoy somos el resultado de ayer y mañana seremos el resultado de hoy. Y esto está, como quien dice, trabajado científicamente. Dice Laplace: una inteligencia que en un momento determinado considera todas las fuerzas que animan la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la componen, si además fuera lo suficientemente amplia como para someter a análisis tales datos,
podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligeros, nada le resultaría incierto, tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Esto es de una profundidad, solamente esta frase de Laplace, también podríamos dedicar una charla de 1 hora para hablar de ella, ¿no? Pero fíjense que lo que quiero resaltar acá es como él dice claramente que el pasado del universo ha hecho el presente universo y el presente universo va a generar el futuro universo. Entonces, eso lo tenemos que tener presente porque hoy nosotros vivimos el resultado de lo que hicimos ayer y seremos el resultado de lo que hacemos hoy. Y lo interesante con todo este punto es que cuando él lo habla o lo explica es porque cuando él dice que aplica a los cuerpos gigantescos, a nuestro universo, también aplica a los átomos. Entonces aplica a lo infinitamente grande y aplica a lo infinitamente pequeño. Entonces esto es bien interesante. El determinismo, dejando un comentario filosófico, solo un comentario, hay toda una discusión por varios filósofos sobre el determinismo y el libre albedrío, porque quienes digan que el libre albedrío y el determinismo no tienen que ver, pero la última, la reflexión de hoy, de la lámina final, nosotros vamos a hablar de ese tema un poco, visto desde la perspectiva humana. Entonces fíjense cómo en la ciencia tenemos demostrada esta ley, cosa que me parece maravilloso, porque ya es importante que muchas cosas estén demostradas. Ahora, saliendo un poco del campo científico, y ya mencionamos algunas cosas, y repito, solamente hablando de estos dos aspectos científicos podríamos dedicar una serie de charlas solamente de esto. Vamos a hablar un poco del tema histórico. Para Occidente, no voy a hablar de Oriente, porque como les dije, no da tiempo de hablar de todo lo maravilloso de este tema. Para Occidente, la primera vez que se habló de la ley de causa-efecto en el formato de ley de Thalion fue en el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, como colocamos aquí en la nota, fue encontrado en Susa, a donde fue llevada en el año 1220 a.C. y era un botín de guerra. Hoy en día está en el Museo del Louvre. Allí se habló por primera vez de la ley de causa y efecto y se le denominaba ley de Thalion. Esa es la primera referencia en Occidente sobre esta ley. No quiero hablar de Oriente, sino quiero hablar de la India, ni de toda esa cultura ancestral, ni de la parte asiática, que también es una cultura ancestral que también habla de esta ley. Me estoy limitando a esta zona del mundo o a nuestro occidente judeo-cristiano. Luego hay una copia de esta llamada la ley de Thalion, o sea, esto se escribe años después, porque es importante entender que Hammurabi está en Mesopotamia, Babilonia. Entonces luego Esdras, no quiero entrar en temas detallados de esto, pero luego Esdras, el judío, cuando tuvo que reescribir la Biblia o la Torah después de la deportación de Babilonia, él tomó muchos elementos de la cultura babilónica y entre ellas estaba este conocimiento de la ley de Thalion, que está incluido ahora en la ley mosaica. De él hay citas en el Éxodo 21, del 23 al 25, en el Levítico 24 y 18 y en Deuteronomio 19 y 21. Básicamente, ¿qué pasó con la ley de Thalion y el pueblo judío? Que malinterpretaron la ley. Entendieron que ojo por ojo y diente por diente era que si yo te sacaba un ojo, entonces yo venía y te iba a sacar el ojo. Entonces la ley de Thalion se convirtió en una ley escrita, una ley legal, en donde si yo te hacía algo, me lo cobraban igual. Si yo mataba a alguien, a mí me tenían que matar. Entonces esto de verdad fue una mala interpretación de lo que se quiso enseñar en ese entonces. Y se modificó de tal manera que toda la ley mosaica
se fundamentó en esta ley, pero ejecutada o ejercida por el hombre. Y el hombre no tiene derecho a ejercer totalmente una ley de talio, porque luego que yo ejerzo eso, yo también ejecuté una acción que debe traerme una consecuencia futura. Entonces, desde aquella época ya se conocía esta ley y los filósofos y más adelantados de la época la entendían claramente. Sobre esta ley, dado la mala interpretación que hubo, el Señor Jesús tuvo que decir: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal. Hay un pequeño error allí en el texto. No resistáis al mal o no resistáis al que es malo. Hay varias traducciones. Entonces, ¿qué es importante? Entender qué es no resistirse al mal. Porque de hecho esto es parte del Sermón del Monte, donde se habla de poner la otra mejilla y una serie de elementos, donde él simplemente está enseñándose de que solo a través del amor, no a través de enfrentar, no es a través de que yo voy a ejecutar el ojo por ojo, que si me haces algo yo me vengo. No se trata de ello. Se trata de entender que lo que a nosotros nos ha pasado tiene una causa anterior y que si alguien me está haciendo mi daño es el resultado de algo que yo ejecuté. De alguna forma u otra, poner la otra mejilla es analizar un poco las causas del por qué a mí me pasó y no enfocarlo en el tercero. Cuando más adelante en el propio Evangelio se habla del amor, de sustituirlo por amor, o que el amor es la nueva ley, está claro, pero tenemos que entender el amor como todos los atributos divinos: fe, esperanza, caridad, transmutación, iluminación, precipitación, ritmo, misericordia, perdón, compasión, etc. Todo eso engloba una maravilla llamada amor. Hoy en día el término amor lo hemos minimizado, lo hemos llevado a su mínima expresión, lo hemos llevado a su mínima forma de conocerse. Entonces, filosóficamente allí también vemos cómo la ley de causa-efecto es más antigua que la historia. Hay referencias aún más antiguas, pero no en nuestra tradición judeocristiana, y hoy quisimos utilizar estas citas. Vamos a ver unos ejemplos de causa y efecto en la naturaleza. Causa y efecto está presente en la naturaleza. Fíjense que cuando la lluvia tiene como efecto que la tierra se moje. A veces lo vemos como muy natural, pero no necesariamente es tan natural. El fuego tiene como efecto que la madera se transforme en brasa. El sol tiene como efecto la fotosíntesis de las plantas. El sol tiene como efecto que la piel humana cambie de color. El frío tiene como efecto hipotermia si el cuerpo no está abrigado. El frío por debajo de 0 grados tiene como efecto la congelación del agua. Todo esto pasa en la naturaleza, eso es causa-efecto. Continuamos con la naturaleza. La gravedad tiene como efecto que los objetos caigan. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol tiene como efecto la sucesión de estaciones. El consumo de alimentos tiene como efecto la nutrición de los animales y de los seres humanos. El consumo excesivo de algunos alimentos tiene como efecto la acumulación de grasas en el cuerpo. El descanso tiene como efecto reponer energías. Aplicar fuerza a un objeto tiene como efecto el movimiento de ese objeto. Fíjense cómo es tan elemental, está tan vista en lo más elemental. Como en la vida diaria, fíjense, tenemos aplicar pegamento, tiene como efecto la unión de dos pares de un objeto, de dos objetos, o de dos objetos diferentes incluso. Mantener un ambiente ordenado tiene como efecto mayor felicidad, facilidad al limpiar y felicidad también. Los golpes tienen como efecto dolor y pueden tener como efecto hematomas. El ejercicio tiene como efecto a corto plazo el cansancio, tiene como efecto a largo plazo otro beneficio maravilloso, salud, etc. Al apagar los electrodomésticos, las lámparas que no se usan, tiene como efecto un ahorro de energía. Entonces fíjense que en la vida diaria hay millones de ejemplos de causa y efecto. En el crecimiento personal, organizar tareas a cumplir tiene un efecto
en cuanto a la eficiencia y el obtener resultados. El tener objetivos también tiene, o establecerse objetivos tiene como efecto la realización de los mismos, tener resultados en la vida. El ejercitarse tiene como efecto el bienestar, la salud general. Estudiar tiene como efecto pasar los exámenes, tiene como efecto obtener un título, tiene como efecto aprender y todo lo que yo necesito aprender para poder llevar una vida mejor, incluso en el sentido material de la palabra, o hasta espiritual si me dedico al entrenamiento espiritual. Y realizar actividades que nos gustan tienen como efecto el placer. Así como cuando alguien nos hace cosas que no nos gustan, tiene también como efecto el dolor. Entonces todo en este mundo es parte de la causa y del efecto. Sí debemos tener siempre esto muy claro. Bien. Tenemos la reflexión. Sucedió algo porque esta es la última lámina. Así que vamos a ir a la siguiente lámina. Tenemos las causas múltiples del ser humano. Existen más de 4 partes donde yo debo evaluar las causas, pero para efectos de una vida cotidiana y de una persona que lleva una vida normal, que no practica ningún tipo de camino espiritual, hablamos de 4. Fíjense lo siguiente. Tenemos causas físicas. La mayoría de las que hablamos son causas físicas. Si yo hago ejercicio, mantengo mi cuerpo en forma, si me alimento bien también, normalmente. Pero tenemos causas emocionales. ¿Qué es una causa emocional? La gente no entiende que que lo que yo decido sentir va a establecer mis causas. Fíjense que yo les comentaba la semana pasada en la ley de ritmo que hay que tener mucho cuidado con los excesos emocionales, porque inmediatamente un exceso emocional te lleva al opuesto de inmediato. Entonces, a veces es bueno ser muy equilibrado en las emociones, para que no estemos como la pelota de ping-pong de un lado hacia otro, esclavo de la ley de ritmo. Eso es una causa. Cuando nosotros sentimos un quiebre, hemos hablado del quiebre en nuestro curso de inteligencia emocional, cuando nosotros sentimos un quiebre, ese quiebre tiene una consecuencia en mi vida, porque ese quiebre lo que me lleva a actuar es el resultado de una emoción. Entonces, las emociones son constantemente las causas de muchas cosas y de muchas acciones. Y muchas acciones son el resultado generan emociones como resultado. Tenemos las causas mentales y es donde entra la ley del mentalismo. Lo que tú piensas se manifiesta. Y lo que tú piensas también se manifiesta hacia lo físico, pero también se manifiesta hacia lo emocional, que es lo espiritual. Entonces, si tú piensas que eres depresivo, tú te vas a sentir depresivo. Tú piensas que eres enfermo, te vas a sentir enfermo. Y esos pensamientos son causas inmediatas, que cuando se unen con causas emocionales producen resultados inmediatos. Y también tenemos las causas espirituales, porque señores, realmente la oración bien hecha tiene poder, la meditación bien hecha tiene poder, el tiempo que se dedica a la búsqueda de Dios, al ceremonial, a ello, no quiero andar en profundidades, pero tiene sus consecuencias positivas, porque son causas. Entonces te pregunto, ¿qué causas estás sembrando físicas? ¿Qué causas estás sembrando emocionales? ¿Qué causas estás sembrando mentales? ¿Qué causas estás sembrando espirituales? Y recuerden que esas causas son las acciones que emitimos, las acciones físicas, emocionales, mentales y las acciones orientadas al alma. ¿Qué estoy haciendo yo por cada una de esas cosas? ¿Y qué hábitos he desarrollado por cada una de ellas? Esto es importante entenderlo. ¿Qué hábitos he desarrollado por cada una de ellas? Ahí es donde entra el valor. Yo estoy caminando, aunque sea todos los días como forma de ejercicio físico. Me tomo algún jugo natural,
tés que sean para mi beneficio, estoy comiendo sano o cómo estoy comiendo. Esos son hábitos físicos, emocionales que estoy sintiendo, qué música estoy escuchando, con qué tipo de personas me estoy acercando, tóxicas, no tóxicas, qué estoy haciendo con mis emociones, mis pensamientos, qué estoy pensando, qué estoy leyendo, cómo estoy entrenándome, hacia dónde voy, qué metas he establecido para transformar mi vida en cada uno de esos elementos espirituales, cómo estoy haciendo, cómo es mi búsqueda de Dios. Señores, la búsqueda de Dios se debe trabajar, no es algo que está allí ya y que yo a veces, ay Dios, no, nosotros debemos tener pasos certeros hacia Dios y debemos aprender a hacerlo. Entonces, señores, nosotros con nuestras acciones sembramos nuestras causas y nosotros de lo que tenemos control es de esas causas mientras podemos. Fíjense que quiero compartir esta reflexión y explicarla. Yo puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que se me dé la gana. Hago precisamente lo que quiero hacer. Así dice mucha gente. Mucha gente dice que hacen lo que quiere hacer, que son libres y que hacen lo que les da la gana. Pero esto no es así. Fíjate algo. No pueden explicar por qué o de dónde viene el necesito y el me gusta. ¿Qué es lo que hace querer una cosa con preferencia a otra? ¿Qué es lo que les hace gustar una cosa y otra no? No hay ninguna razón para sus gustos y necesidades. Entonces fíjense que hay miles de respuestas para esto. Yo les explicaba en otras charlas que incluso nos han sembrado causas, sembradas por terceros, nos han sembrado la necesidad de cosas, la necesidad de consumo, la necesidad de tener cosas, la necesidad de pertenecer a una religión, posiblemente en algunos casos, la necesidad de estar en algún club, la necesidad de usar algún tipo de vestuario, de tener algún tipo de casa. Pero la mayoría de esas cosas no son nuestras, son sembradas. Y algunas son sembradas por nosotros cuando nos imponemos una necesidad que no tenemos. Entonces pregunto, ¿qué es lo que les hace querer una cosa con preferencia a otra? Y a veces pensamos que esas cosas que pensamos que queremos, las queremos realmente y son sembradas por otros. Y el resultado viene claramente porque cuando las tenemos no nos llegan. Entonces ahora hay que enseñarles muchas cosas para uno aprender a encontrarse a sí mismo. Y mientras eso pase, el hombre no tiene libre albedrío, sino que nos volvemos esclavos de las causas. Fíjense que el odio es una causa. Cuando tú sientes odio, tú estás condenado a sentir amor algún día por quien estás sintiendo odio. Entonces, es donde viene un punto de la reflexión. O sea, a quien yo odie voy a tener que amarlo, sí. Y a veces a quien odio, a quien amo, lo termino odiando, ¿no? Entonces, eso hay que tener un cuidado enorme, porque ese tipo de sentimientos son causas y causas que vamos a recoger. Pero el odio se transforma en amor. Esa es la meta. Todo odio se paga con amor. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, entender que lo que pensamos que es nuestra libertad se cuartea por lo que sentimos y por lo que nos gusta, y lo que nos gusta es una forma con la cual la emoción, por eso es de gustar o necesitar, es completamente supeditada a la causa-efecto. Nuestras emociones tienden a ser el resultado de lo que nosotros debemos pagar por causas pasadas. Pagar o recibir. Pagar si lo consideramos malo, recibir si lo consideramos bueno. Porque hoy estamos sembrando nuestro mañana.
Hay causas que también produce el odio. Sentir odio hoy en día está comprobado puede producir infartos, derrames cerebrales y una cantidad de enfermedades. La rabia, el odio, todas esas cosas producen enfermedades, causas, efectos. La gente a veces toma medicinas y se olvida que está bien, bébete la medicina, pero si tú no corriges lo que te la produce, te vas a morir o te vas a seguir enfermo. Claramente los médicos lo dicen. Hay personas que yo conozco que le han dicho, si tú te pones bravo, sigues con esos caracteres, te vas a morir, porque es causa-efecto. Entonces tenemos mucho que reflexionar sobre este tema, mucho que analizar y entender que lo que sea que nos esté pasando hoy no es culpa de nadie, sino tuya. No culpes a más nadie, no culpes a los políticos, no culpes a la situación del país, no culpes a tus papás, no culpes a tus hijos, no culpes a tu vecino, cúlpate a ti mismo. Estás recogiendo las causas de los efectos que solamente tú sembraste. Dejen de buscar culpables en los demás, no hay otros. Nosotros somos los únicos responsables de las cosas que nosotros hacemos. Hace más de 2500 años, el Buda dijo, si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es su resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Así que, señores, los invito a ir por la vida sembrando causas bellas, sembrando cosas hermosas, dando y dando todo lo que ustedes puedan para el bien de los demás, para el bien de nuestros amigos, familia, conocidos, desconocidos, amigos y enemigos por igual. A los que son cristianos, los invito a leer el Sermón del Monte nuevamente y mirar nuevamente esa frase del Señor Jesús cuando Él dice que se os ha dicho, ojo por ojo y por diente, mas yo os digo, una cantidad de maravillas que la mayoría de los cristianos no entiende y no aplica porque no se han dado cuenta que el secreto es que si yo hoy siembro amor, mi futuro es de amor. Entonces les pido que se queden con esa reflexión y recuerden que ¿quién es el único culpable de lo que le está pasando? Tú eres el único responsable, no existe otro. Lo demás son excusas. Si hay preguntas, estoy completamente a la orden para contestarlas antes de cerrar. Todo oído. ¿Preguntas? Sí, buenas noches, Ramiro. Buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente. Excelente, como siempre. Pero, oye, me hiciste reflexionar mucho con el código de Hammurabi, ¿no? Ajá. El enfoque, la interpretación que le diste, ¿no? Cuando ese código, bueno, ese código va a ser la base legal del derecho, ¿no? Ajá. Y cuando este código se crea, estas personas que lo crearon en su momento determinado, ¿no? Y yo considero que era muy evolucionado para la época, tenían esa visión de la causa y efecto como ley, ¿sí, verdad? Sí, sí. Fíjate que si has tenido oportunidad de observar el código habla de Dios. Claro, ellos veían el Dios de una forma panteísta. Ellos hablaban de el Dios del cielo, de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Todas las leyes de Hammurabi tienen un origen divino, según sus autores. Entonces ellos veían que y ahí es donde viene el tema de interpretación y traducción, porque el Hammurabi luego, lamentablemente, es interpretado más fundamentándose en la interpretación del Levítico. Y lo que no saben es que el Levítico se copió de el Hammurabi. Obviamente está científicamente es más antiguo, tiene más de, según la ciencia, más de 1500 años de antigüedad por encima del Levítico, e incluso más de 2000 años, porque realmente el Levítico se escribe 80 años antes de Cristo, que lo escribe Esdras,
luego que se da la deportación de Babilonia, porque los libros originales de Moisés fueron quemados y no se encontraron nunca más. Entonces, obviamente, dentro de lo que es el Viejo Testamento se tuvieron que copiar casi todo de la tradición babilónica. O sea, por eso nosotros encontramos claramente cómo en los libros de Babilonia se habla como Sisustros, viendo que Dios iba había mucha maldad en el mundo. Dios habla con Sisustros y le dice que él debe crear un arca y debe meter parejas de animales, ¿no? Eso parece la historia de Sisustro en Babilonia, escrita antes de Cristo e incluso hasta antes de Moisés. Y también se cuenta la historia de Sargón, el hijo de una esclava babilónica, con el hijo que es rescatado o que es adoptado por la reina egipcia y es colocado en una canasta en el río donde es rescatado por la reina para que no mataran a Sargón al ser hijo de esclavos. Quizás estas historias les suenan conocidas, porque cuando se vuelven los judíos, luego que se liberan, estamos hablando de unos 80 a 100 años antes de Cristo, ellos son liberados y ya ellos se devuelven a reconstruir el templo y ellos no tenían libro, entonces ellos reescribieron el libro. Entonces el Código de Hammurabi pesó muchísimo en la escritura del propio Levítico moderno, no por moderno el Levítico de hace 2100 años, y se tomó como un tema jurídico, como humano, no se le dio la connotación espiritual que le dieron sus autores originales, tratando de hablar o entender que ellos lo que estaban era explicando leyes naturales del universo, y por eso llamaban dioses al aire, a la tierra y al mar. Si mal no recuerdo, son los dos dioses que se mencionan en el código, que incluso tienen sus nombres. Entonces, cuando se le da la interpretación judía de ojo por ojo, significaba eso, pues, si te robaste algo, tú tienes que reponerlo, y si no lo pagabas, ¿no? Lo pagabas hasta con la vida en muchos casos. Y esa fue la interpretación que luego se le dio en derecho. Por supuesto, nuestro derecho, el derecho latinoamericano, es un derecho que está mezclado más con el con el derecho romano que cualquier otro elemento, ¿no? Pero el error que se comete es cuando se entiende esto como una ley humana, de que yo tengo el derecho a cobrarme, porque eso me da permiso a vengarme incluso, y lo que se estaba aplicando una ley natural. Esto por supuesto poco se dice, esto no te lo van a decir en la facultad en ese sentido, pero esa es la realidad, una mala interpretación del talio. Si esto se analizara jurídicamente y se obviaran una cantidad de desviaciones que vienen de Levítico hasta el derecho romano, las leyes cambiarían por completo y tendrían a parecerse un poquito más a las francesas, donde el sentido común y la jurisprudencia tienen mayor peso que los códigos como tal, código civil y código N leyes y N, todo ese universo complejo de las leyes, que ya es para los abogados, ¿no? Pero sí fue una mala interpretación, lamentablemente, desde siglos, ¿no? Por supuesto. Gracias, Ramiro. Para servir. ¿Alguna otra pregunta? Insisto, quiero que se lleven de acá todo lo que les está pasando es culpa de ustedes. Todo lo que a mí me pasa es mi culpa, o mi beneficio, o mi logro, porque somos responsables de todo lo que nos pasa. No podemos responsabilizar a nadie más que a nosotros mismos. Dice por acá Rosario, dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Eso quiere decir que si haces el mal, eso es lo que recibes. Todo lo que vivimos está basado en leyes universales. Así es, Rosalba. De hecho, ese tema que hierro mata, a hierro muere, eso está en la Biblia, está en el Viejo Testamento,
y es la ley de Talio que estamos citando: ojo por ojo, diente por diente, el que hierro mata, a hierro muere. Entonces, la realidad es que eso sí funciona así. No tiene que existir no tiene que existir un hombre que me lo cobre. La ley natural es así. Lo que yo hago, lo voy a recoger. Bueno o malo, lo voy a recoger. Y a eso se refiere ese principio, porque el que hierro mata, a hierro muere, eso te lo aseguro. Lo que no tenemos es derecho, entre comillas, a ejecutarlo como una ley, ¿no? O sea, y digo entre comillas lo de no tenemos derecho porque, bueno, tienen que existir normas de conducta, pero no deberían ser tan rudas como la ley de Talio. Buenas noches, Ramírez. Buenas noches, Jim. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, entonces podríamos decir que es lo que se recibe, el amor que se da, ¿verdad? Así es así. Sí, sí. Hay cosas, Jim, tan elementales. A veces cuando tú te preguntas por qué a mí la gente no me sonríe y al otro sí, a mi hermano, a mi primo, a mi tío sí. Bueno, que él sonríe y tú no. Por ejemplo, a veces si no nos quieren, realmente la mayoría de las veces es por nuestros actos. Yo soy una persona que estoy practicando todos los días de mi vida, por ejemplo, aprender a sonreír más, porque he tendido a ser una persona seria. Quizás de alguna forma u otra mi papá decía que los hombres, decía, no, dice, él vive todavía, pero ya no lo dice, también evolucionó en eso. Él decía que los hombres debían ser serios. Entonces ese tema que los hombres no nos podemos sonreír es complicado. Entonces los hombres que saben sonreír conquistan el universo, ¿no? Y así con todo en la vida. De verdad que cuando nosotros vemos que hay personas que les regalan cosas, que la ayuda a mucha gente, esas son personas que han sembrado las causas y aquí ahora en esta vida para obtener ciertos resultados. A veces la gente quiere llevar a vidas pasadas el tema que en esta vida estamos sembrando la mayoría de las cosas que nosotros estamos recibiendo. Y por eso es importante siempre el sonreír, el ayudar, el estar dispuesto. Yo tuve ayer un pequeño percance acá en donde vivo. Yo tengo muy poco tiempo donde vivo, casi no conozco a los vecinos. Y los vecinos, necesité ayuda de los vecinos y tuve más de 5 personas ayudándome allí, ¿no? Y yo soy muy nuevo acá, tendré 4 o 5 meses acá, no 6 meses ya, y no tengo tanto tiempo de compartir con los vecinos, pero una sonrisa cada vez que entro y salgo, un saludo, a ayudarlos en cualquier cosa, por muy sencilla que sea, puede marcar una diferencia también después para uno. Entonces es importante entender que sí, que es ahorita y en pequeños detalles lo que marcan las diferencias de cómo incluso a nosotros nos tratan y de las cosas que nos suceden. Ok, gracias. Para servir. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Hay que hacer el bien para recordar cosas buenas y yo lo estoy viviendo siguiendo sus consejos y de verdad que es maravilloso. Me encanta, Rosalba, que estés viviendo eso, viviendo esos resultados y entiendan que cuando nosotros hacemos muchas cosas buenas y no terminan de suceder cosas tan buenas o se tardan procesos, es porque entendamos que a veces hemos acumulado una bola gigante de cosas no muy buenas. Entonces hay que tener paciencia y hacer el bien. Y como dice también la Biblia, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y nos va a ayudar a nosotros como seres. Yo me voy a atrever a decirles algo, saben que a veces respeto mucho los espacios espirituales de cada quien. Señores, hagan oración. La oración es una causa maravillosa. Oren, hablen con Dios. Hablen con Él. Más que pedir, hablen. Pidan por otros más que para ustedes.
Y para ustedes, ¿qué le deberían pedir? Pídanle paz, pídanle equilibrio, inteligencia, pídanle visión para ver las oportunidades en la vida, claridad para poder servir adecuadamente al prójimo. Oren todos los días de su vida, que no pasen un día sin sembrar esa causa, porque la gente, por lo moderno, y porque de este tema solamente hablan gente que está muy casada con alguna religión, que les está pidiendo algo a cambio, pero la gente ha sacado el tema de Dios de su vida. Entonces, Dios es un tema diario, dediquen todos los días, aunque sea un minuto, de 1 a 5 minutos, y oren. Y la oración es eso, hablar con Dios, o imaginarlo al lado de ustedes. Imaginen que está al lado de ustedes. Imaginen que está en el corazón de ustedes, en el latido del corazón, escuchen su corazón. Y de verdad, eso es una realidad. Porque nuestro corazón late porque tenemos vida, y esa vida es Dios en nosotros. Entonces me voy a atrever a decirles eso, oren también. En la vida debemos desarrollar varias inteligencias, y una de esas inteligencias también es la espiritual. Así que no importa la profesión de fe de ustedes, yo no me voy a meter en eso, no me interesa meterme en eso. Creen en Dios, pídanle a Dios que los ilumine, los guíe, los acompañe a tomar las decisiones correctas, a sembrar el futuro correcto hoy. Esa es una causa que mucha gente está descuidando hoy en día, y que les digo, es clave sembrarla. Es clave sembrarla. Porque de allá venimos y para allá vamos. Y no nos olvidemos de eso. Y no tenemos ni que tener sotana, no tenemos ni que pertenecer a una congregación en particular de la religión X para ello, sino que lo que tenemos es que buscarlo, vivirlo, sentirlo. Y la oración y la meditación y la reflexión interior son causas, es decir, son acciones que deben convertirse en hábitos en sus vidas, porque eso va a traer mayores bendiciones a una vida. Así que bueno, si no hay más preguntas, me despido hasta la próxima semana. De verdad espero que disfruten lo que queda de sábado y descansen todo su fin de semana. Que Dios los acompañe.